Con los muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grandemente. Estamos meditando en el libro de Filipenses y quiero invitarles a que tengan listo Filipenses capítulo 4, versículos 1 hasta el 7. Filipenses 4, versículo 1 hasta el 7. Y nos va a hablar del tema de la paz. Un término que ha perdido toda credibilidad es la paz. Cuando escuchamos este término, se nos viene a la cabeza, al menos a los colombianos, palabras cuando escuchamos paz como impunidad, narcotráfico, corrupción, entre otros. La Biblia define este término paz, una palabra griega que es eirene, como la armonía. Armonía, escuche muy bien, en todas nuestras relaciones. Primeramente, entre Dios y el hombre y Dios. Claro, por supuesto, entre el hombre y su prójimo, y entre nación y nación. ¿Goza usted de esta armonía? ¿Tiene armonía con Dios? ¿Tiene armonía con su prójimo? El título para hoy: la paz saludable. La paz saludable. Miremos Filipenses capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 7. Leamos juntos. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Pablo les reconoce como sus amados hermanos y sus queridísimos amigos de la iglesia que está en Filipos, y les da un reto. Empieza diciéndoles, por tanto, es decir, tomando el capítulo 3, lo último que les venía diciendo. ¿Qué les había dicho? Que su patria está en los cielos y no en esta tierra, y por también que hay una gloriosa herencia que Dios dio y se va a manifestar en la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestros cuerpos van a ser transformados a la semejanza del cuerpo suyo, de Cristo Jesús. Y claro, entonces por lo anterior, por lo tanto, les anima a ejercitarse con la paz del Señor. Este es el reto para hoy, para la iglesia. Ejercitémonos con la paz del Señor. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo ejercitarnos? Aprendiendo a manejar los conflictos más comunes dentro de nuestra común fe. Dos conflictos por manejar. Le hablaré en esta mañana de nuestros pleitos y segundo, de nuestras preocupaciones. Primeramente, nuestros pleitos. Por causa de nuestra humana debilidad, siempre habrá malos entendidos
que terminarán en pleitos. Filipenses capítulo 4, versículo 2, viene un ruego del apóstol Pablo a personas que él conocía. Ahora dice: le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Quisiera decirle, querido amado, querido amigo, hermano también, que si usted no asiste a una iglesia cristiana y usted entra a una iglesia cristiana y piensa que por estar en la iglesia cristiana usted va a encontrar personas totalmente perfectas, sin ningún defecto, no va a ser así. Así como tampoco la gente debe esperar que usted sea completamente perfecto y sin defecto alguno, y que no hayan de pronto malos entendidos. Estas eran dos hermanas queridísimas y serviciales. Sin embargo, por sus diferencias, estaban siendo de mal ejemplo para los hermanos, porque cuando hay división en el corazón de uno y empieza a pelear con alguien, a tener un pleito, se vuelve un mal testimonio para la comunidad. Por supuesto, sus desacuerdos no iban a ser doctrinales, porque hay, Efesios capítulo 4 nos va a hablar que es un Señor, una fe, un bautismo, una sola doctrina nos iría a hablar, sino sus problemas eran por sus métodos. Interpreto que sus egos, por la posición que tenían en la iglesia, habían sido tocados. Porque cuando Dios nos empieza a bendecir y nos empieza a usar, se nos olvida que somos siervos y el orgullo puede empezar a crecer. Ellas debían arreglar, primero que todo, ellas deberían arreglar. ¿Por qué? Pablo sabe el valor de la unidad. Ha gastado tiempo en la epístola insistiéndoles permanentemente en la necesidad. Por eso también en capítulo 1 nos iba a decir que nos comportemos como es digno del evangelio que hemos sido llamados, y que nos acordemos que estamos combatiendo unánimes por el mensaje de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice así. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ellas, querido hermano y amigo, debían arreglar. En los hogares también debemos arreglar los desacuerdos. Ellas debían arreglar, pero también ellas debían ser ayudadas. Ayudadas. ¿Cuándo una persona debe ser ayudada? Cuando no puede sobrellevar la carga, cuando no puede por sí misma solucionar el conflicto. Al saber de sus intransigencias, el apóstol procura salvar a estas colaboradoras del reino. No se quiere hacer ni de un lado ni de otro. El apóstol Pablo entonces en Filipenses 4:3 dice así: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas mujeres eran salvas, aunque con un carácter imponente.
eran muy emotivas. Entre los hombres existen conflictos, por supuesto que sí. Y entre los hombres se puede manejar como una guerra fría. Pero entre las mujeres, por su estado anímico, es muy notorio a veces las divisiones en una casa, las divisiones en un trabajo o las divisiones en una iglesia. Pero no debían cuestionar la salvación de estas hermanas por sus temperamentos y por sus actitudes. Sí se podía cuestionar su madurez cristiana, como lo hablamos en el anterior mensaje, que la madurez se pierde en cualquier momento. Ellas debían arreglar el asunto, pero ellas debían ser ayudadas. Si tu hermano peca contra ti, ve y tú habla con él, primer mecanismo. Segundo, y si no, llama a un testigo, una persona espiritual, para que se logren poner de acuerdo. Ellas debían ser ayudadas. Ellas debían alegrarse. Satanás sabe muy bien que no puede tocar nuestro destino. Entonces se esforzará por complicar nuestro camino. El arma que posee un creyente es la alegría, producto del amor de Dios y la comunión con Él. Por eso la Biblia dice: gozosos aún en las tribulaciones que están pasando. La alegría, el gozo es la fortaleza del pueblo del Señor en cualquier época. No estamos contentos si nos va bien solamente, sino que aún a pesar de estar en medio de adversidad, podemos estar gozosos. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y es lo que el Señor también nos dice en esta mañana. A pesar de todo, alégrense. ¿Cuál es el motivo que tiene un creyente en vivir con alegría? Nos lo decía el texto, uno de esos versículos. Nos decía que la razón principal es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando usted recibe a Jesucristo, Dios coloca su nombre, y cuando usted llega a la eternidad, si su nombre aparece ahí, entrará. Pero si su nombre no está, usted no podrá entrar al reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice así: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¿Y qué nos ha venido diciendo Deuteronomio? Ellos son de mi exclusividad. Y claro, cuando nos habla de esos devocionales de que somos de su exclusividad, somos de su exclusividad en cuanto a que guardamos sus preceptos y Dios cumple sus promesas. Todos sus mandamientos, honor, gloria, fama, bendición, hará diferencia a Dios entre el justo y el impío en los momentos más difíciles de las épocas de las naciones y de los pueblos. Nada mejor que saber para dónde vamos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. No tanto dónde estamos. Déjeme repetir eso. Nada mejor que saber para dónde vamos, no tanto dónde estamos o qué vivimos. Por lo cual el cielo será compartido por Evodia y por Síntique, las hermanas que estaban en desacuerdo. Mejor les es que se pongan de acuerdo en la tierra, porque en el cielo también van a estar juntas. ¿Sabía que el distanciamiento nos llena cada día de amargura? Por lo tanto, la alegría se nos va.
Cuando el apóstol Pablo dice, arreglen, si no pueden arreglar, alguien tiene que ayudarles. ¿No es así en los hogares? Cuando hay un problema nos tenemos que reunir entre todos y arreglarlo, entre padre y madre, con hijos. Y luego que sean ayudadas estas personas, van a tener alegría. Y como consecuencia, ellas debían ser amables, amables. Tener compasión y comprensión es amabilidad. Filipenses 4:5 dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerde que el Señor vuelve pronto. Que todo el mundo lo vea. El creyente lleno del Espíritu se asociará, se reconciliará, se comunicará. Hay creyentes que son muy tímidos, hay personas que son muy tímidas por temperamento, son muy suaves, muy introvertidas, y otras por maltrato, porque su autoestima fue atacada y llegan al cristianismo y a la fe de esa manera, pero no podrán seguir así, porque el que viene a habitar dentro de ellos no tiene problemas de autoestima. Él vino de los cielos, Él nos entiende bien lo que vivimos, Él resucitó. Entonces la timidez o los complejos tendrán que quedar a un lado. Están las personas que están acomplejadas o con temor, están poseídos por otro espíritu que antes los dominaba, pero ya ha venido un espíritu nuevo. Vivimos la nueva vida en Cristo, no la vieja vida de nosotros. Entonces esta persona no vive gruñendo por sus intereses y reclamando sus intereses, reclamándoselos en la casa, reclamando sus intereses, sus derechos, y también en las vías públicas reclamando sus derechos a las naciones. Se comporta bien, no solo con sus hermanos, también con los que un día pueden llegar a serlo y hoy son distantes o enemigos del evangelio o de la fe. Por eso Mateo 5:16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial, diciéndonos que nosotros somos una posibilidad, y todos los que reciban a Cristo, que la gente pueda alabar a Dios. En estos tiempos la gente murmura de Dios o duda que Dios existe debido a las circunstancias presentes. Por eso, ejercitémonos con la paz del Señor. Aprendamos a manejar los conflictos más comunes dentro de nuestra común fe. Primero, nuestros pleitos, y en segunda instancia, nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones. Y hay algunas preocupaciones que son de peso y que bien haríamos nosotros en de pronto emplear parte de nuestro ser y de nuestra fuerza en ellas. ¿Como cuáles? No sé qué tan distante sea este pensamiento de usted. Como los intereses de Dios. Los intereses de Dios, en esos intereses deberíamos preocuparnos. Usted recuerda dentro de la carta de Filipenses que dos hombres se preocuparon de los intereses de Dios, y un tercero, Pablo. Pero vamos a hablar solamente de uno. Filipenses 2:20 y 21, Timoteo. Dice así: no cuento con nadie como Timoteo. Él se diferencia a los demás, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo.
Preocúpese por lo que es importante para Jesucristo. Y lo que es importante para Jesucristo es que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura y hagamos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gente tenga vida eterna, más que tenga un pan, más. Sin decir que no debamos compartir el pan. Pero hay otras preocupaciones que inquietan más a las personas y a veces a los cristianos de día y de noche. ¿Cómo cuál? Y en estos días, la muerte. Quiero decirle que debemos guardar los protocolos que nos han sido dados, pero también quiero reseñar que en este momento hay un culto a la vida, un culto a la vida, no a la vida eterna, no a Jesucristo, sino un culto a la existencia y un miedo a la muerte. Es lo que está por todos lados. La gente está honrando, inclinándose delante de la vida a los 70 años, a los 80 años, ignorando que todos de algo moriremos y que hacia allá vamos. Por eso Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, a la edad de 33 años, Jesús dijo lo siguiente. Juan 14, 1, 3: no dejen que el corazón se les llene de angustia, no permitan eso. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué tremenda palabra, ¿verdad? No queremos pensar en lo que tenemos que enfrentar, la muerte. Y aún el pueblo cristiano le está dando culto a la vida y tiene miedo a la muerte. Y otra preocupación excesiva, y ahora en esta época de lo que como consecuencia de la pandemia lo que viene va a ser por el trabajo, porque con el trabajo comemos, nos vestimos, por el día de mañana y por la vida. Y hay algunos que pueden estar pensando qué será el día de mañana, qué va a pasar el día de mañana, y están totalmente afanados. Mateo 6, 31 al 34 dice lo siguiente: así que no se preocupen por todo eso, diciendo, y uno dice porque piensa, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Esas cosas dominan el pensamiento de los que no creen, de los incrédulos, de los que no tienen un Dios poderoso. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, ya conoce todo. Por eso busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa. Preocúpense ahora por vivir una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Versículo 34: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Cómo lograr huir de esta enfermedad llamada ansiedad? ¿Cómo huir del estrés? ¿Cómo huir de la depresión? Algunas formas.
o una particularmente, el ruego a Dios. Ruéguele a Dios. No se ponga a pensar. El tiempo que usa pensando, úselo orando. Y claro, acción sin oración solo es razón o razonamiento. Oración sin acción es solo emoción. Bien, la oración será siempre necesaria. Por eso Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho pasado. Ha hecho pasado. Que el Dios que estuvo con nosotros cuando vinimos a este mundo, el Dios que nos cuidó de niños, el Dios que nos cuidó de adolescentes, el Dios que nos cuidó en la juventud, el Dios que nos ha cuidado en los primeros años del matrimonio, cuando tuvimos hijos, hijas, cuando estaban para entrar a un jardín y no teníamos, cuando estaban nuestros hijos en pañales y no teníamos para pañales y leche, cuando iban al colegio y luego a la universidad. Ese mismo Dios, denle gracias a ese mismo Dios, porque así como lo hizo allá, así lo hará hoy y así lo hará mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las circunstancias sí varían. El antídoto para la angustia es abrir el corazón a Dios por medio de la oración y en medio de nuestra ansiedad. No debemos preocuparnos por nada, pues Dios cuida de todo lo que requerimos. Por eso oramos por todo. Por eso cuando nos sirven los alimentos, nos sentamos y damos gracias a Dios por ese alimento. Y si usted no es suficiente un poquito de oración, debe seguir haciéndolo hasta que usted se sienta seguro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando yo me siento preocupado y me levanto a la madrugada, 1 de la mañana, no puedo dormir, no me voy a poner a dar vueltas hacia la izquierda, vueltas hacia la derecha. Cuando eso sucede inmediatamente y no puedo dormir, me paro y voy a la sala y abro la palabra de Dios y empiezo a oír a Dios, porque me estoy hablando a sí mismo y me estoy autodestruyendo con mis preocupaciones, y voy y empiezo y se las doy a Él y empiezo a escucharlo a Él. Y ya a la hora, a las 2 horas de leer la Biblia, de escucharlo, puedo descansar. Pero la oración debe ser acompañada de una pizca de fe. Solo una pizca de fe. Así como para un alimento grande se le pone una pizca de sal, así a nuestras grandes preocupaciones se le pone una pizca de fe. Por eso dice: con acción de gracias a Dios, el que todo lo puede, el que nos permite vivir en medio de esto, el que nos llamó para esta época y nos puede ayudar a pasar al otro lado sin sufrir ningún daño, sin sufrir ningún daño. La Biblia nos va a invitar siempre a no vivir lejos del Espíritu Santo en la oración. Por eso de Santiago 5:13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, que ore, que clame, que ruegue.
¿Qué acontecerá si usted ora? Vendrá la respuesta de Dios. Sí, amado, vendrá la respuesta de Dios. Con toda seguridad nuestras almas vienen lastimadas de experimentar congoja al punto que pareciera que nuestro cuerpo no puede soportar el dolor, la angustia que nos doblega. Hemos experimentado la angustia, pero una pregunta: usted ha experimentado la angustia, pero mi pregunta es: ¿usted ha experimentado a Dios? Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Nota lo que dice Filipenses 4:7? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Porque lejos de ti nada podremos hacer. Es solo si estamos en Cristo Jesús. Así es que si usted es cristiano, si usted cree en Dios y se siente morir de la ansiedad, simplemente es que usted está un poco separado de Dios. Acérquese y la seguridad del Espíritu vendrá a usted. Hemos experimentado lo que la tierra padece, pero ahora somos invitados a experimentar lo que el cielo nos ofrece: la paz de Dios. Esta paz nadie ni nada en este mundo nos la puede dar y tampoco nos la podrá quitar. Mire, Juan 14:27 dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús aseguró que así como nos veremos envueltos en muchas pruebas, así también nos encontraremos con abundante paz. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El comentarista bíblico Guillermo Hendrickson, comentando el texto, dijo, abro comillas: la paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. Fin de la cita. Dios restaura mi corazón o mi conocimiento. Empezaré invirtiéndolas. Mi conocimiento. Por más que el hombre común posea tanta información, la habilidad para comunicarlo, no obstante, las preguntas sobre su existencia no las podrá contestar. No es cuánto lee usted y cuán intelectual es usted. Hay gente que lee mucho y finalmente llega a una crisis de existencia entre más lee. El hombre es limitado frente al conocimiento de Dios. Así lo expresó el rey considerado más sabio de su época, Salomón. Eclesiastés 12:12. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Hay gente agotada de leer por encontrar su paz en su interior y por encontrar la respuesta a esta vida. Pero al fin, después de leer tantos años, mira al horizonte y sabe que hay algo más. ¿Qué será eso más? ¿Más libros? ¿Más conocimiento? No, se llama el amor de Dios. Por eso Efesios 3:18 dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Entonces Él restaura mi conocimiento. La paz de Dios guardará mi razonamiento y también guardará mi corazón. Y la última partecita de mi mensaje. Nuestras emociones
necesitan la paz de Dios. Voy a leer el último texto. El último texto está en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Vamos a leer este precioso texto maravilloso que nos habla que Dios cuida nuestras emociones, que Dios cuida nuestros sentimientos. Y aún con pandemia y todo, Dios cuida nuestro corazón. Y hay personas que tienen sus emociones muy lastimadas, demasiado lastimadas, por el pasado o por el presente. Pero el Señor nos dice que Él cuida nuestro corazón. Leamos Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. No sobre todas las cosas cuida tu bolsillo, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Cómo está tu corazón? Y para terminar en esta mañana, recordar que el término paz ha perdido toda credibilidad. Cuando hemos escuchado este término, se nos ha venido a la cabeza, para nosotros los colombianos, conceptos, frases o palabras como impunidad, narcotráfico, corrupción. La Biblia define este término paz como la armonía en todas sus relaciones, la armonía entre Dios y el hombre, la armonía entre el hombre y Dios, la armonía entre prójimo y prójimo, y la armonía entre nación y nación. Pero pensemos primero que todo en la armonía de Dios y el hombre y Dios. ¿Goza usted de esa armonía? ¿Tiene usted a Jesucristo en su corazón? La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted entrega su vida a Jesucristo, tendrá paz. Hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, mi vida es un mundo de preocupaciones y de pleitos. Yo te suplico que tú perdones mis pecados, porque tu palabra dice que si yo me reconcilio contigo, seré reconciliado con el prójimo, y aún a mis enemigos harás estar en paz. Quiero pedirte perdón por vivir lejos de ti. Quiero pedirte perdón, Señor, porque me siento morir, pero tú has venido para darme vida. Mira mi insomnio, mira mi angustia, mira mi dolor, mira mi incertidumbre, y cámbiala por seguridad. Dame de tu paz, de esa paz saludable, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, quiero animarle a que se comunique con nosotros. Estamos dispuestos a dar una ayuda y queremos hacer una declaración frente a la paz, y es que en medio de estas circunstancias Dios nos ayudará a pasar en forma figurada este Jordán que tenemos al frente, y entonces entraremos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cantémosle al Señor en esta mañana. Bendiga su nombre.